Bueno, pues ya queda un minutito. De todas maneras, estoy grabando la sesión por si alguien no ha podido asistir, pues que pueda luego ver el vídeo, ¿vale? Muy Bienvenido bien. a todos. Bueno, os voy a poner la cámara. Si alguien quiere ponerse la cámara, pues bienvenido sea, ¿vale? Muchísimas gracias por asistir a este webinar junto con ICIRRED. Mi nombre es Natalia, pues seguramente casi todos los que estáis aquí presentes me conocéis de ISP Gestión y junto a mí va a estar Luis Miguel, que es el responsable de ICIRRED, ¿vale? Muy bien. En primer lugar, daré paso a él para que haga pues una introducción sobre su herramienta, de qué va la plataforma, que os podáis un poquito contextualizar y después pues ya iremos al grano en ISP Gestión, la integración que hemos llevado a cabo y cómo ponerlo en marcha, ¿vale? Sin más, le doy la palabra a Luis Miguel y las gracias también pues, por estar presente aquí con nosotros. Hola Natalia, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Ya por ahí he visto alguna cara familiar que nos hemos visto en las últimas semanas, ¿vale? Ya que algunos os habéis interesado y antes de la webinar os habéis puesto en contacto conmigo y hemos avanzado un poquito en este aspecto, así que bueno, servirá como recordatorio la parte que vais a ver conmigo. Y sí que será totalmente nuevo la parte que después Natalia nos enseñará, lo que viene siendo ya lo que es la integración y cómo va a funcionar desde su propio ERP. Ahora pasaré a enseñaros una presentación y si os parece bien, para que sea un poquito más dinámica la presentación y no tenga interrupciones, si os surge alguna duda, alguna pregunta, podéis ir anotándola y al final, ¿vale? Al final del webinar, no sé si al final de mi intervención, Natalia, o al final del todo, la ronda de preguntas, ¿no? Lo dejamos para el final del todo, Para ¿vale? el Cuando final del vamos... todo. Sí. Perfecto, pues anotáis y al final del todo habrá una ronda de preguntas que responderemos a todas. Encantado, ¿vale? Bueno, deciros que no es casualidad que estéis todos hoy aquí interesados en esta herramienta ICIRRED y no es casualidad que pertenezcáis todos al mismo sector, porque precisamente desde los 2 últimos años aproximadamente hasta ahora, desde ICIRRED nuestra cartera de clientes está experimentando un crecimiento exponencial en este sector, en el sector de telecomunicaciones, igual que en el sector de comercializadoras eléctricas, gas, en definitiva, todas las utilities. Por desgracia, son una serie de sectores que están siendo azotados por los impagos y para los que no hay muchas herramientas con las que te puedas prevenir de estos impagos o herramientas efectivas para después poder recuperarlas, ¿vale? Visto esto, ahora voy a pasar a presentar una pequeña presentación para que sea un poquito más visual que tengo preparada. Después, cuando finalicemos, como voy a dejar mis datos de contacto, también me la podéis solicitar y os la envío. Vais a disponer de todo el material si queréis. Voy a compartirla ahora. Si no la veis o no se me escucha bien en algún momento o algo, evidentemente ahí sí que estaría más que bien una interrupción para que se me avise, ¿vale? Y lo podemos corregir antes de continuar. Muy bien. No sé si ahora podéis verlo. Sí, ya se ve. Ya se ve, muy bien. Lo voy a poner un poquito más grande. Así. Muy bien. Pues, ¿qué es ICIRRED? ICIRRED es un fichero de morosidad innovador y que va a multiplicar los efectos de tus propios procedimientos para recuperar un impago. Vamos a ver que va a multiplicar los efectos para recuperar un impago y también te va a prevenir, que es lo que queremos, la prevención sobre todo, ¿vale? Que es mejor eh, ponerle la cura antes de tener la enfermedad, siempre recomendamos esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con una nueva manera de economía colaborativa, mucho más abierta, que no está sectorizada, que se aparta si acaso de lo que viene siendo la denominación, ¿no?, de fichero de morosidad clásico. A mí me gusta personalmente llamarlo más fichero de información crediticia, precisamente porque es un fichero en abierto, precisamente porque todos tenéis acceso a él, no está ya sectorizado en la banca. Ahora vamos a ver esto con más detalle, cómo sucede.
¿Y quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros principales aliados? ¿Vale? Conocernos un poquito os va a hacer tener una idea global de qué alcance tiene la red de difusión y de captación de información de ICIRRED. Pues nuestros principales aliados son, primero, Informa. Pertenecemos al grupo Informa, no sé si lo conocéis, pero Informa es la multinacional de la información, número 1 en España, copa el 70% del mercado empresarial. Básicamente son los que hacen todos los ratings, scoring, etcétera, etcétera, y para todas las entidades bancarias, grandes financieras. Nuestra matriz precisamente es una de las mayores financieras españolas también, que es CC, con participación semipública, y pertenecemos a ese grupo Informa. Por lo tanto, que estemos vinculados y nos retroalimentemos con las bases de datos de Informa y ICIRRED, eso ya tiene una gran dimensión. NTT Data es quien puso nuestra tecnología, ¿vale? Una gran multinacional de la tecnología también. Somos socios de la Abogacía Española, del Consejo General de la Abogacía Española. Somos el único fichero de información crediticia que tiene una colaboración con este Consejo General de la Abogacía Española, dando en abierto a todos los abogados con su tarjeta ACA nuestra información. Poder buscar información y poder consultarla. Esto es un claro indicio de la legalidad, de la escrupulosa legalidad que llevamos a cabo en nuestros procedimientos. Esta gente, si no llevas 100% toda la legalidad al dedillo, te aseguro que no colaboran contigo. De hecho, somos el único fichero que lo hace. Somos socios también del grupo Idealista, que están entre las 20 webs más visitadas del mundo, del sector inmobiliario. También retroalimentamos nuestra base de datos y socios de Experian, que viene a ser lo propio de Informa, pero más en el sector de personas físicas, ¿vale? Especializados en el sector de personas físicas. Y por supuesto, una gran colaboración que ahora hemos iniciado es con ISP Gestión, a quien, por cierto, tengo que darle las gracias por su buena integración, su buen desarrollo. Yo he podido ver antes la herramienta. Evidentemente aquí hemos dado una pequeña pincelada a nuestros colaboradores, no hemos puesto más de los 100 programas o de diferentes tipos con los que tenemos integraciones, y puedo asegurar que la de ISP Gestión es una muy buena, muy intuitiva, y que funciona muy bien, ¿vale? Evidentemente ellos van a servir también de soporte, pero no solo de soporte, sino para aunar a todos sus clientes. Y esto es precisamente parte de la esencia de ICIRRED, que es que todos podamos estar conectados porque tenemos un nexo en común, porque trabajamos todos con ISP Gestión, porque pertenecemos a un mismo sector, por lo que sea, que cuando tengamos un nexo en común, ICIRRED sirva de punto de encuentro para tener información sobre impagos, para que entre todos nos ayudemos y nos podamos prevenir y también nos ayudemos a recuperar nuestras deudas. Aquí voy a poner un símil con un iceberg. ¿Por qué? Veréis, si veis el iceberg, todos, aproximadamente el 30% es la punta, es la parte visible, pero el 70% del iceberg es invisible, está debajo del agua, está oculto. Pues vamos a imaginar que ese iceberg son el total de las deudas que hay en el territorio nacional. Hasta la llegada de ICIRRED, los ficheros de morosidad clásicos, que muchos seguro que conocéis si habéis trabajado sobre todo en el sector también de prevención de riesgos, solamente mostraban la deuda bancaria o la deuda de grandes empresas que tenían monopolizado este tipo de herramientas. Eran los únicos que, si no pagas la hipoteca, te pueden bloquear a nivel empresarial y financiero. Evidentemente, en otro banco no te van a conceder un crédito, no te van a conceder otra hipoteca, ¿vale? Y las grandes empresas que también tenían acceso. Pero con la llegada de ICIRRED, ¿dónde está el valor diferencial? Que vamos a recoger esa deuda que ya era visible, que representaba el 30%, pero vamos a aflorar, vamos a enseñar también a recoger y a difundir el 70% de deuda restante, que ahí es donde entráis vosotros, donde hay pymes o pequeñas empresas, también pueden ser autónomos, entre particulares, no solamente una deuda,
un fichero que hemos abierto ahora para el sector telecomunicaciones, que evidentemente sí que está en abierto para vosotros y como os he dicho, desde 2 años para acá, cada vez sois más de vuestro sector los que estáis volcando y recibiendo información de nuestro fichero, ¿vale? Pero vais a recibir o vais a poder incluir todo tipo de deuda. Esto hace un fichero mucho más democrático y con mucho más valor. Con mucho más valor. ¿Por qué? Porque cuando tú recibas una información de un fichero de información crediticia de que hay un impago de una hipoteca, pues esa persona que ha impagado la hipoteca ya viene durante 2, 3 años o 1 año en una situación financiera que es para coger con pinzas, que es para estar alarmado. Porque lo último que deja de pagar es la hipoteca. Pero es que 2 años antes empezó a dejar de pagar a proveedores, empezó a dejar de pagar luz, telefonía, es lo primero que se deja de pagar, ¿vale? Entonces ahí es donde está el kit de la cuestión, en localizar a un posible deudor en una etapa mucho más temprana. Igualmente, como recogemos esa información en abierto, también la vamos a difundir en abierto. ¿Qué quiere decir? Pues evidentemente va a llegar a 22.000 oficinas bancarias, más de 40 millones de informes anuales que emite Informa, con el scoring, rating, en fin, toda la información crediticia que da. Somos en ese cóctel que realiza Informa una variable muy, muy importante que tienen en cuenta, que va a afectar a los scoring, a los rating, a sus sistemas de alertas y alarmas. Ahora lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y ellos llegan aproximadamente 60-70% del mercado empresarial. Ahora mismo, es decir, todas estas empresas consultan nuestra base de datos o lo hacen a través de nosotros directamente o a través de Informa, que viene a ser lo mismo, ¿vale? Y evidentemente al mercado privado vamos a lanzar a más de 36 millones de usuarios de Idealista nuestra información, y a todos los usuarios del Consejo General de la Abogacía Española, en fin, un sinfín. Esta red de difusión de la información, aquí solo hay algunos ejemplos porque si no, no acabaríamos en esta mañana, ¿vale? Pero con todos los partners, colaboradores, lo que pretendemos precisamente es eso, tener una red de difusión y de captación de información enorme, que no sea limitada. Ahora vamos a entrar, como os decía antes, a poner un ejemplo de qué va a suceder cuando un deudor entra en el circuito, ¿vale?, del fichero de información crediticia y CIRRED. Y voy a poner unos cuantos ejemplos. Evidentemente aparecerá en nuestra base de datos cuando sea consultada por nuestros clientes. Pero como he dicho antes, si es consultado en Informa, también va a aparecer. Y aquí tenemos un ejemplo real. Informa, sí que elabora informes mucho más elaborados, extensos, con muchísima más información más allá de la simplemente crediticia. Pero dentro del apartado de información crediticia va a alertar de que esa persona, esa empresa, ese autónomo que se está consultando, aparece en el fichero de información crediticia y CIRRED. Le va a saltar la alarma. Pero además, Informa también tiene un sistema de alertas y alarmas que va a posibilitar que no solamente haciendo tú directamente la consulta te aparezca, sino que con que la tengas en tu base de datos, como proveedor o como cliente, te va a avisar directamente, ¿vale? Esto lo hace Informa con empresas. Solamente ese sistema de alertas y alarmas solo con empresas. Con personas físicas no lo hace. Es decir, vosotros que normalmente tenéis clientes personas físicas, eso no lo hace Informa, ¿vale? Lo que sí hace el sistema de alertas y alarmas y demás es con empresas. Y además se puede acceder al detalle de la deuda concreto. Vemos que en clasificación de acreedor, que aparece en blanco, ahí aparecería el CNAE de dónde proviene la deuda, el origen de la deuda, el tipo de contrato que la originó, el importe reclamado original, importe pendiente, fecha de publicación, fecha de modificación. Con fecha de modificación y la diferencia entre importe pendiente y reclamado, podemos ver si esa deuda se está pagando o no. Si se está pagando por mensualidades, si se ha llegado a un acuerdo. Incluso vamos a dar el detalle de si tiene una reclamación en vía judicial en este momento o no esta deuda, ¿vale? Estamos trabajando para además ampliar mucho más esta información y ahí sí sacar un producto específico para vuestro sector, ya que tenemos localizadas necesidades que tenéis, ¿vale? Y esto será una sorpresa que muy pronto vamos a lanzar y vamos a ampliar solo para vuestro sector, eso sí, esta información.
como vemos, bueno, antes, si habéis visto, no damos el dato del acreedor. Por ninguno de nuestros partners, la difusión que hacemos, no vamos a dar el dato del acreedor. Es decir, vamos a preservar vuestra intimidad. No va a aparecer que la empresa con razón social X es el acreedor, sino que el CNAE de donde proviene la deuda, que el tipo de contrato es este, y esa información ya es más que suficiente para que cuando a ese deudor se le deniegue el crédito o se le deniegue un nuevo alta, que además se está obligado a decir el motivo de denegar, ¿vale? Que es porque su información crediticia ha resultado negativa, ¿vale? Entonces se está obligado y se le dice, porque tienes una deuda en el sector telecomunicaciones. Pues cuando vosotros metáis a vuestros deudores en este circuito y vayan al Corte Inglés o a comprarse por la tarjeta del Corte Inglés o vayan a comprarse un teléfono móvil de última generación que necesitan de una app financiera para pagarlo a plazos, pues se les van a denegar y le tienen que decir el motivo, por una deuda contraída en el sector telecomunicaciones. Y evidentemente ellos van a saber que es la deuda que tienen contigo, que es la que le está impidiendo poder llevar a cabo la acción que quiere, ¿vale? Y que la única solución de salir de esa situación va a ser pagando. Continuando con los informes que realiza Informa, vemos también cómo afecta la aparición en EasyRed en su rating, su scoring, ¿vale? Simplemente esto es muy sencillo. Si le dan una puntuación de 20 o de 30, creo que están sobre 20 y le dan una puntuación de 18 o 19 de solvencia, si aparece en EasyRed se le va a desplomar a 12, a 13, a 9, ¿vale? Según también el importe de la deuda y demás. Aquí vemos otro ejemplo de cómo aparecería en Idealista. Idealista sucede igual, va a dar para todos sus clientes, para los arrendadores, la información crediticia sobre las personas que solicitan el arrendamiento, ¿vale? Sobre los arrendatarios, ¿vale? Es decir, una persona que quiera alquilar un local comercial o un piso, lo que sea, a través de Idealista, pues ya va a poder ser observada por ese arrendador. Va a poder comprobar, ¿vale? Idealista da una serie de información entre la que está si esa persona aparece en EasyRed o no. Y le va a dar además también, como vemos, los detalles de la deuda. Evidentemente eso le puede bloquear que vayan a alquilar un piso, una vivienda. Algo tan sencillo como eso. Se le va a bloquear, ¿vale? Y es la web inmobiliaria número 1 de España y entre las 20 más visitadas del mundo. Así que tú incluyas un deudor en EasyRed, le va a ocasionar, como vemos, modo ejemplo, he puesto dos ejemplos, informe idealista, pero le va a ocasionar muchísimos problemas, ¿vale? Muchísimos más problemas. Va a llegar a todas las financieras, a todos los bancos, grandes empresas, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente, también le va a ocasionar problemas a través de vosotros mismos. Me explico. Si un tercero, una tercera empresa ha incluido a esta persona deudor y ahora solicita a vosotros un alta y tú tienes la capacidad de poder acceder a la información de EasyRed y ves que esa persona es deudor, que contrae deudas además en vuestro propio sector, pues evidentemente no le vas a dar el alta. Ya no porque va a dejar de pagarte una mensualidad o dos, que puede ser más o menos una cantidad asequible, ¿no? De soportar esa pérdida, que vas a perder además con toda probabilidad los equipos, porque nosotros como conocemos vuestro sector y no es tanto que pierdas una mensualidad, que pierdas un cliente, que vale, que asumo las pérdidas, es que además es los equipos, además es el tiempo que vas a perder detrás de la recuperación de esa deuda, ¿vale? De la recuperación de esos equipos, ¿vale? Pues evidentemente vosotros os vais a ayudar de esta información porque vais a conocer que esta persona es un deudor y vais a ayudar a terceras empresas, no dando el alta, ¿vale? A esta persona, diciéndole, pues oiga, es que su información crediticia no es positiva, no le puedo dar de alta hasta que no arregle esta situación, ¿vale? O le puedo dar de alta porque nosotros no somos bloqueantes, ¿eh? Es decir, EasyRed te da la información, tú decides. O le puedes, por ejemplo, muchos de nuestros clientes optan por decir, vale, pero me vas a dar una provisión de fondos o un pago por adelantado de 300 euros, que es el valor de los equipos, y te doy de alta, porque tu información crediticia no es positiva, ¿vale? Podéis ya tomar la política de empresa que queráis o incluso ya después más adelante cuando estemos en contacto directo solicitar pues algunos que os demos algunas pautas concretas sobre qué podéis hacer. Valga también decir, ¿no? Que además evidentemente
cuando comenzamos a trabajar juntos, os damos una serie de clausulados para que podáis incluir en vuestros contratos, un sello ICIRRED también que va a prevenir ya en esta factura, un sellito, no tiene que ir con el letrero luminoso, ¿no? A tu cliente lo primero, págame, pero sí que en una esquinita te va a decir, oye, que esta factura está protegida por el fichero de información crediticia ICIRRED y que si este mes no vas muy bien, porque a veces no, ya está, no se va tan bien económicamente como deseamos, a veces no es cuestión de que no te quieran pagar, sino que no pueden, pero tienen que pagar 3 facturas y tienen para pagar 2. Pues que paguen la tuya, que está protegida por ICIRRED y que le va a ocasionar otro tipo de inconvenientes, ¿vale? Si la persona, el deudor o el moroso, sabe que no se le van a ocasionar inconvenientes, y os aviso que ellos lo saben hasta el nivel de que tienen grupos WhatsApp, Instagram, Facebook, los que se avisan de las empresas de la zona que saca este producto, pide esto a plazos, date de alta aquí, que no hay consecuencias. Y lo saben. Es que hasta ese punto nosotros lo tenemos estudiado, hemos llegado a estar incluso infiltrados dentro de ese tipo de grupos y es una pasada. Es una pasada. Incluso entre ellos localizan las empresas y se recomienda donde no van a tener consecuencia ninguna, donde no hacen análisis de riesgos anteriores y donde después, cuando está el impago, no pasa nada. ¿Vale? Así que como vamos viendo, ya vamos cogiendo pinceladas, detalles, datos de por qué es tan importante una herramienta como ICIRRED. Los servicios de ICIRRED, ahora ya vamos a entrar de lleno en lo que es los servicios como tal, ya nos hemos situado, ya sabemos lo que es, el calado que tiene, la red de difusión y de captación de información. ¿Y cuáles son los servicios de ICIRRED? ¿Vale? ¿Cómo vas a poder utilizar tu ICIRRED? Pues tiene 2 vertientes principales. La primera, y que ya habéis podido ir deduciendo seguramente, la primera va a ser el servicio de publicación de deudas. Es decir, que tú tengas una herramienta que dé valor añadido a tus propios procedimientos para recuperar un impago. No somos una empresa de recobro. No vas a externalizar la deuda, perder el control de la deuda, que nosotros hagamos las acciones que queramos y que a veces nos subrogamos en la posición de acreedor, si la recuperamos te pedimos un 30% de lo recuperado, nada de eso, nada de eso. Ni vamos a aplicar comisiones, nada de eso. Somos una herramienta para potenciar tus propios métodos. Es decir, si tú, por política de empresa, tú tienes un impago, primero das de baja, envías 2 mensajes, 2 mails o haces una llamada, pues habrá un paso más a implantar dentro de tu sistema, ¿vale? Que será ICIRRED, que tú vas a decidir cuándo hacerlo. O al principio antes de tú hacer nada y así te quitas de hacer nada, o después de tú hacer una serie de acciones. Tú decides cuándo implantas ICIRRED y ese servicio de publicación de deuda. Con el servicio de publicación, bueno, ahora entramos en detalle en cada una. La otra vertiente sería el servicio de consulta, que es muy sencillo, que es que antes de dar de alta a un cliente nuevo, consulta su información. Ya está, ¿vale? Con el servicio de publicación de deudas en ICIRRED, ¿vale? Vamos a ver que además incluye una serie de acciones que llevamos a cabo. Es decir, no es la simple inclusión en el fichero, ¿vale? Sino que lo vas a incluir en el fichero y además vamos a enviar una notificación, ¿vale? Ya sería entrar más en detalle con las diferentes tarifas, pero una tarifa básica, ¿no? La más básica que hay, siempre te va a incluir el envío de una carta ordinaria al deudor avisando del procedimiento que se ha puesto en marcha, de que dispone de 5 días para ponerse al corriente de pago, ¿vale? De que el acreedor eres tú. Le vamos a dar también, porque tú nos vas a indicar tu número de cuenta para que el pago te lo haga a ti directamente y no pase por nosotros, ¿vale? Y de las consecuencias que va a tener. ¿Vale? Consecuencias, además, con toda la retahíla legal que tenga que llevar, en fin, ¿vale? Eso cualquier tipo de suscripción de publicación lo va a incluir siempre, esa notificación previa, ¿vale? Además, también, cuando ya entremos más en personalizar una tarifa, vamos a ver que eso se puede personalizar las notificaciones. Siempre te incluye la notificación por carta ordinaria, pero si tú quieres, puedes añadir
extras a tu tarifa de que la notificación sea por carta certificada o que cuando una deuda sea más elevada vas a elegir solo para esa deuda enviar un burofax, porque el burofax va a ser prueba en juicio, ¿no? Es fehaciente y tu abogado se va a poner súper contento cuando vea que has hecho una reclamación y lo has hecho vía burofax y le presentas el burofax. Entonces, eso luego lo puedes personalizar. Además de esta notificación, cuando pasan los días que estipulamos para que no sea además tan agresiva la inclusión, que no se encuentre tu deudor que de un día para otro está incluido en un fichero de este tipo. Es que tú lo has avisado y además lo has hecho a través de nosotros. Y además tiene mayor efecto cuando no estás tú y págame y te voy a dar de baja. Si no es un tercero, es ICIRRED el que ya manda la carta con nuestro sello y se dice, oiga, que ahora usted va a tener otras consecuencias. Y si no nos conocen, van a San Google, como digo yo, y lo primero que hacen es poner ICIRRED o moroso en ICIRRED y van a ver que efectivamente vamos en serio y las consecuencias que van a tener, ¿vale? No hay otra. A partir del momento en que entran en el fichero y la información se hace pública, no voy a redundar más, ya entraría en todo ese circuito de la información que lanzamos, etcétera, etcétera, y que eso es en definitiva lo que os va a ayudar a recuperar la deuda. Puede haber dos momentos. Uno más a corto plazo, que sea que el deudor reciba nuestra notificación, se asusta y te paga enseguida. De estos habrá un porcentaje dentro de los que incluyas, seguramente que lo hagan así. Y los demás u otros pueden que sea a largo plazo. Es decir, recibieron la carta, les da igual, ahora mismo les da igual porque resulta que si no saco a mi nombre, saco a nombre de mi vecina, pero es que el día de mañana, dentro de 3 meses, dentro de 5, dentro de 6, van a necesitar algo para ellos propios. Y tienen que salir primero de ICIRRED, ¿vale? Y hay muchísimas situaciones que a lo mejor ahora mismo no valoran, pero que el día de mañana van a necesitar salir de ICIRRED. Entonces, habrá o a corto plazo podéis recuperar unas deudas, o a largo plazo podéis recuperar otras, que si las hubieseis dejado olvidadas en su día, no las vais a recuperar nunca. Y con ICIRRED os puede dar la sorpresa, ¿vale? Esos serían los dos momentos diferentes en los que se puede recuperar una deuda. ¿Durante cuánto tiempo van a estar los deudores publicados en nuestro fichero de información crediticia? Esto también lo incluye la suscripción para publicación, ¿vale? Toda la más básica. Pues si el deudor, vamos a irnos a los máximos legales. Si el deudor es persona física, va a poder estar incluido en la base de datos, en este circuito de bloqueo empresarial y financiero, durante un máximo de 5 años. Así lo estipula la Ley Orgánica de Protección de Datos. Como dijimos al principio, nosotros somos escrupulosos con la legalidad. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque va a repercutir en vosotros, en nuestros clientes. En realidad va a repercutir. Vosotros seríais los obligados en, después de 5 años, sacarlo del fichero. Pues no os tenéis que preocupar. Nuestro sistema va a localizar 5 años de antigüedad de la deuda y para que no tengáis ningún tipo de problema legal, automáticamente la va a sacar del fichero. La va a eliminar cuando tenga 5 años de antigüedad, cuando el deudor sea persona física. Cuando el deudor sea persona jurídica, podemos irnos hasta los 10 años máximo de antigüedad, ¿vale? El servicio de consulta, bueno, la gran especialidad que tiene, ¿no? O la diferencia, el valor añadido de este fichero de información crediticia de la consulta respecto a otros posibles ficheros de morosidad clásicos, es precisamente que te vamos a dar acceso a nuestra base de datos que está compuesta de empresas, autónomos y particulares. Bueno, evidentemente también administraciones públicas, ¿vale? Se puede volcar todo tipo de información, por lo tanto podéis acceder a todo tipo de información. Normalmente, para quienes habéis trabajado con herramientas similares a esta en el pasado, sabréis que normalmente se necesita acceso a un fichero de empresas, acceso a un fichero de particulares que además tienen una pasta, ¿vale? Porque los que había clásicos para acceder a información de particulares, os aseguro que no dan tarifas asequibles como la que vamos a ver aquí, que no diferenciamos en darte información de particulares o de empresas en cuanto a precios, ¿vale? Entonces, vas a necesitar varias herramientas antes para poder consultar diferentes tipologías, ¿vale? De cliente. Pues con ICIRRED no. La consulta es tan sencilla como poner un DNI, un NIF, un NIE, un CIF y te damos la información, ¿vale? De forma directa.
Ya hemos visto, ¿no? Y he ido avanzando, he dejado ver que trabajamos a través de una serie de tarifas y que estas tarifas son personalizadas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a, o vosotros mismos más bien, vais a determinar qué tarifa necesitáis. Nosotros trabajamos por suscripciones por unidades anuales, que es algo muy sencillo. Es muy sencillo. Tú vas a hacer, que ahora te voy a explicar cómo, una estimación de las unidades que necesitas al año, ¿vale? Y esas unidades que necesitas al año las vas a poder utilizar o publicando deuda, que cada vez que publicas deuda, publicarás deuda, se enviará la carta, el mantenimiento de 5 años en el fichero de 10 años, el circuito, todo ese mecanismo, toda esa operativa sería una sola unidad. Un deudor con todas sus deudas a día de hoy, no por factura, sino un deudor. Evidentemente, si mañana aparece una nueva deuda, la puedes incluir, contaría otra unidad nueva. Pero a día de hoy tú incluyes un deudor con 18 facturas, importante, incluyes penalizaciones, incluyes el valor de los equipos, todo evidentemente siempre que lo tengáis firmado por contrato. El contrato que firmasteis en su día establecía una penalización, que el importe, el valor de los equipos si no se devolviera X, pues le metes las facturas, las penalizaciones, los equipos, todo, ¿vale? Porque además el importe mínimo legal para publicar en un fichero de información crediticia es de 50 euros. Pero, repito, la suma de todo, una factura de 15 euros más otra factura de 15 euros, 30 euros más los equipos que son 200 o una penalización de 40 euros, más de 50 la suma de todo. Todo eso es una unidad de tu plan de suscripción que agotas, ¿vale? O una unidad de tu plan de suscripción es hacer una consulta a la base de datos. Más sencillo todavía, ¿vale? Visto esto, vamos a ver que vais a necesitar hacer un análisis, ¿no? Pequeño análisis de qué tarifa necesito. Yo en un año, porque nuestras tarifas tienen un año de duración, renovable evidentemente, etcétera, etcétera, pero tomamos el periodo siempre de un año, ¿vale? Para personalizar una tarifa, para que os digamos, pues no tiene sentido entrar ahora mismo en costes concretos, más allá de que si me queréis hacer al final una pregunta de una estimación aproximada, os puedo dar esa tarifa de esa aproximación que me vais a hacer ahora al final, sin problema, pero imaginad, hay empresas que necesitan 100 unidades entre consultas y publicación de deuda al año, y hay empresas de vuestro sector que necesitan 100.000. Entonces no tiene sentido que os ponga 18 páginas de tarifas diferentes ahora mismo aquí porque no vais a ver nada, ¿vale? Entraríamos a personalizarlo, a ver cuánto necesitáis, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Os vais a dirigir a mi contacto que es lortega@icirredimpagados.com. Es L la primera, ¿vale? A veces se confunde con la I de Icirred. Es L de Lugo y de Luis Miguel. lortega@icirredimpagados.com. Vais a enviar la razón social de la empresa interesada, de vosotros, la persona y datos de contacto. Si dejáis un teléfono móvil, también puedo incluso llamaros para primera toma de contacto, si me lo solicitáis en el mail, ¿vale? Y una estimación del volumen de unidades anuales, que será el número de deudores antiguos. Si quieres actualizar tu histórico, como os he dicho que la deuda puede tener hasta 5 años de antigüedad, pues oye, tira de tu histórico y a ver cuántos tienes ahí olvidados deudores que ya no ibas a hacer nada. Y dices, pues tengo 360 deudores que los daba por perdido. Pues ya está, pues esos 360 del histórico. Más la previsión de nuevos deudores que puedan aparecer en un año. Como os digo, esto es algo estimado, que luego siempre ajustamos y la tarifa personalizada yo os doy varios rangos para que esté holguero, para que no sea algo cerrado, ¿vale? Y podáis elegir vosotros, pero sí esa estimación de, venga, deudores antiguos más. A mí en un año, pues muy fácil. Si en el año 2021 me han aparecido 50 deudores nuevos y en lo que va de 2022 que llevamos medio año son 25, pues está claro que a mí me salen unos 50 al año. Si ves que está creciendo tu volumen de cartera de clientes, pues evidentemente puedes hacer una estimación también de impagados al alza. Ya vosotros hacéis vuestras cuentas, no un estudio, por favor, de que necesitéis 8 consultores para hacer durante un mes un estudio, nada parecido, una estimación aproximada que después vamos a ver que más adelante
Si no habéis hecho una buena estimación y antes de que acabe el año tenemos que reajustar, tenemos posibilidades, ¿vale? Pero sí tener un buen punto de partida. Deudores antiguos más previsión de deudores nuevos, repito, deudores, no número de facturas, etcétera, etcétera, deudores, más número de consultas que puedes realizar en un año, que eso es muy sencillo también. La primera decisión que tienes que tomar y la que más recomiendo va a ser, y recomiendo esta primera, voy a consultar todas las llamadas que me hagan de posibles altas cuando me soliciten un alta. Pues sí, porque aunque te creas, normalmente vosotros trabajáis en sectores, en el sector de telecomunicaciones, sobre todo en ámbito regional o local. Es que nos conocemos todos. Es que aquí se sabe, ¿no? Es que os aseguro que no se sabe todo, porque la gente no va publicando sus deudas por la calle, ni le va diciendo a nadie, ayer le dejé de pagar a Movistar, y me llaman, pero no le pago. No, ya es tu amigo y te has ido de cervezas con él, pero no te lo dice, ¿vale? Pero Icirred sí te lo dice. Oye, que tu amigo es muy amigo tuyo y te vas de cervezas con él, pero a Movistar no le paga. Ya lo que tú veas, ¿vale? Entonces, podéis optar por consultar siempre, entonces sacáis un número de consultas anuales, o también, y esto no es tan recomendable, pero oye, a vuestro libre criterio, que seguramente será muy buen criterio, decir, vale, pues solamente justo antes de dar de alta el contrato, una vez que pasan un filtro, solo los que voy a instalarle, más un equipo, pues voy a consultarlo. Pues vale, como tú decidas. En cualquier caso, tenéis que estipular número de unidades que vais a necesitar al año. Y junto a los datos que pongo ahí, enviármela a mi mail, pues hola Luis Miguel, soy tal, de tal empresa. Si quieres que te llames, llámame a tal número de teléfono, en tal horario, que me vendría bien, y si quieres hablamos. O si no, directamente no me llames, estos son mis datos, esta es mi estimación, y con esto, por favor, envíame pues estas tarifas o estos rangos diferentes de tarifas en los que estaría yo interesado, ¿vale? Y por último, ya voy a acabar y voy a ser muy breve con este punto que os va a interesar muchísimo, ¿vale? Porque aquí viene el premio por la asistencia, porque no vamos a estar con el calor que hace ya en pleno junio, comiéndonos aquí la chapa que está dando este chico de Icirred y la que nos va a dar Natalia ahora. Bueno, la parte de Natalia sé que os interesa más, porque queréis ver cómo funciona esto, ¿no? A través del RP. ¿Es fácil o me va a quitar tiempo? Que ya os adelanto que es dos clics, y estamos listos. Pues bueno, por asistencia a este webinar, hemos puesto en marcha una oferta para los clientes de ISP Gestión y durante el mes de junio, ¿vale? Que en el mail que me ibais a enviar antes, tendríais que, o cuando ya estemos hablando, antes de que yo os envíe el contrato, primero me decís que os acogéis a esta oferta que os voy a explicar ahora, y cuando os envíe el contrato, veréis que está la opción de pagar 12 mensualidades, que sin intereses ni nada, ¿vale? Pero eso sí, tendrías que estar cada mes pagando la factura que vas a recibir y pagándola, ¿vale? Pero no, sin intereses ni nada, o 12 mensualidades, 12 cuotas iguales, o pago único. Para esta oferta seleccionas pago único. Si seleccionas pago único y firmamos antes del 30/6, vas a pagar un 10% menos, es decir, si por cuotas, cada cuota es 50 euros, que al final del año serían 600 euros, por ponerte un ejemplo, digo 50 como si digo 10 euros, que también las hay, tarifas de 11 euros y hay tarifas de 5.000 euros al mes. Por eso digo que, que es un abanico muy amplio de tarifas. Pues imagínate que son, bueno, pues eso, 10 euros o 50 euros al mes. Pues la suma de todas las mensualidades de 50 euros serían 600 euros. Pues con esta oferta tendrías un 10% de descuento, en lo que vas a pagar. Y además se te va a sumar un 10% más de unidades de consulta de las que lleva tu tarifa. Pagas un 10% menos y recibes un 10% más de consulta. Pero como digo, antes del 30 de junio tiene que estar ya cerrado el acuerdo, ¿vale? Tenéis que solicitarlo cuando hagáis el primer contacto conmigo o antes de la firma, evidentemente, y seleccionar pago único. Y con esto, como os digo, al final pasaremos a una ronda de preguntas que me vais a poder preguntar todas las dudas, que seguro que serán muchas las que os han surgido a lo largo de mi presentación. Y ahora doy paso ya a la compañera Natalia que os va a explicar la parte del RP de ISP. Bueno, pues
Muchísimas gracias, la verdad que lo he visto súper completo, Luis Miguel, ya había visto un adelanto, pero me ha sorprendido, ¿vale? Es una herramienta muy potente y al final es lo que tú dices, la sinergia entre todos, tenemos que colaborar y estamos en el mismo sector, tenemos que ir a una y no es tan raro, no es tan raro que el que te contrata, que es tu amigo, deba y que te pueda deber a ti, ¿vale? Entonces, esa integración que hemos hecho con ISP, voy a compartir, pues nada, una pequeña presentación. ¿La estáis viendo? Sí. Vale. Pues bueno, más que nada es cómo vamos a llevar a cabo dentro de ISP pues toda esta tarea. Muy sencillo. Al igual que vamos a añadir cualquier servidor de una API, al final esta integración se ha hecho vía API, ¿vale? Pues añadiremos un servidor API utilizando nombre, usuario, contraseña y demás en servidores. Y luego, una vez ya la API está conectada, pues iremos a la consulta. Para ello nos vamos a la ficha, a una cuenta comercial y vamos a tener una pestañita nueva que se llama EasyRed. Dentro de EasyRed, que lo señalo en color rojo, vamos a tener todo lo que es consulta, ¿vale? Esa consulta a la cual nos va a devolver pues en qué estado está la reclamación, si es que la hay, si hay morosidad, si no hay. Y desde aquí también podremos crear la reclamación, es decir, cliente que a nuestra empresa haya dejado de ver factura o tenga algún impago, desde aquí también podremos alimentar ese fichero en abierto, ¿vale? Se puede descargar desde ahí, desde esa misma consulta, el fichero que EasyRed nos va a devolver. Es aquí donde, pues bueno, se expone si figuran expedientes de deuda, si no, y en este caso, pues no figuran expedientes de deuda, ¿vale? Una vez que hemos hecho la consulta, procedemos, si es necesario, a crear la reclamación. Aquí, pues bueno, tenemos una serie de campos a completar: origen de la deuda, el IBAN de nuestra empresa, qué producto tenemos contratado con EasyRed, ¿vale? Y si fuera necesario, también podremos elegir pues, algún documento adjunto como justificante de la deuda que tiene, factura, ¿vale? Pero no es un campo obligatorio. Por otro lado, una vez que hemos creado la reclamación, si nos vamos a una factura, esta es una factura de venta, ¿vale? Pues podremos desde aquí pues, ver algunas cuestiones, como es ver el estado de la reclamación, pues en qué fase está. Ellos tienen, pues hay diferentes fases, pues en este caso es fase amistosa, ¿vale? Si desde aquí el cliente pues ya se ha contactado o hemos logrado que, bueno, pues venga, parcialmente te voy a ir pagando poco a poco la deuda que tengo, podríamos hacer un pago parcial de esa deuda, ¿vale? Actualizamos un pago, el importe y la fecha, y luego también actualizar el estado, ¿vale? Pues si ha sido recuperada, si se ha cancelado porque ya ha pagado el importe total de la misma y demás. También en la vista de documentos de compraventa, pues hemos añadido en esa vista un campito. ¿Para qué? Pues para poder filtrar, para llevar un control. Oye, trabajo con EasyRed, quisiera llevar un control de todas las reclamaciones que tengo en abierto de EasyRed, ¿vale? Y con esto, tan sencillo como habéis visto, pues estaríamos ya trabajando con EasyRed y pudiendo, pues, sobre todo, consultar, prevenir esos posibles deudores de un futuro y, por otro lado, retroalimentarnos con la inclusión en ese fichero de morosidad, ¿vale? No sé si os queda alguna duda, por mi parte ya Hola. habéis visto que... Buenos días. Hola. Mira, soy Ángel y nosotros tenemos ya contratado con Interred y a mí me gustaría, porque yo con los pantallazos así tan recortados no he visto nada, si se podría hacer algo en directo con ISP directamente, pues un ejemplo que se pueda ver paso a paso, cómo consultar una deuda de un DNI o cómo coger y posteriormente una factura impagada, cómo sería el proceso. Porque, Vale. Ángel, si no te importa, lo podemos hacer en privado justo o con tu empresa, ¿vale? Por más que nada, pues por la ley de protección de datos, pues no mostrar información aquí en abierto. Vale, perfecto. ¿Vale? Eso lo había pedido, me habéis dicho que me conectara a este webinar. Entonces, vale, perfecto, pues pido una por privado. Sí, ahora te escribimos nosotros y vamos, justo ahora después si quieres lo podemos hacer. Actualmente, además de Ángel, ¿alguien tiene contratado EasyRed? De momento no. Y por aquí también, de momento todo claro. Vale. Sí, Gracias. bueno, ya hay varios que tenéis contratos de EasyRed, pero
Ángel es el que está, hoy sí que está presente, pero ya hay varios de ISP que sí han contratado EasyRed. Comenzamos los contactos a través desde que se anunció el webinar y demás. Y sí que además está teniendo muy buena acogida, ¿eh? Ya os lo adelanto que se ve que es una herramienta muy necesaria en el sector y que evidentemente hemos, dentro de las diferentes pues, campañas que hacemos, ¿no? O con nuevos colaboradores y demás, que enviamos a sus clientes o a los posibles interesados, ya os digo que precisamente en este sector, cuando hemos lanzado la colaboración, ha tenido una acogida buenísima la herramienta, ¿eh? Sí, la verdad es que es bastante interesante, más que nada también porque, hombre, aparte de resolvernos muchos problemas que puedan surgir siempre, es que muchas veces te sientes impotente porque no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes qué decir y lo que tú has dicho, el moroso sabe perfectamente cómo tiene que hacer las cosas y sabe que todo este entramado también a veces es complicado para la empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que por mi parte os agradezco esta colaboración entre ISP Gestión y ICIRRED y lo vamos a estudiar porque la verdad es que pinta bastante bien. A ver si al menos, por lo menos entre todos, pues conseguimos ir acotando un poquito el margen de acción de toda esta gente que te deja colgado y a la mínima de cambio, ¿no? Y con toda la cara dura del mundo. Así que gracias. Nada, gracias a ti, Loles, por asistir. Nada, un saludo. Vale, pues a ver si nos escriben alguna consultilla. Si alguien no quiere hablar, tiene el chat por aquí también en privado, puede escribir en público, ¿vale? Más que nada porque ya que estamos aquí, que no se quede nada en el tintero. Víctor, Paula, Miriam, José, Emilio, que estás por ahí también. ¿Todo claro? Vale, pues mira, Natalia, si no, yo tengo una pregunta. Me ha lanzado una pregunta para ti. Verás, ahora mismo, evidentemente, como yo he comentado, ¿vale? No es bloqueante EasyRed, porque es así. Es decir, damos la información, ¿eh? Y el cliente, quien utiliza EasyRed, puede decidir si contratar o no. Pero que habría la posibilidad de vuestro propio RP que sea bloqueante el que aparezca en EasyRed, porque a veces ellos trabajan con comerciales o con distribuidores, ¿eh? Y yo sé que ellos a lo mejor no han caído, pero estarán muy interesados en saber si ellos a su comercial o a su distribuidor le pueden bloquear que cuando comprueben si está en EasyRed no puedan venderle. Sí, porque bueno, paralelamente, aparte de toda lo que es la consulta a vuestro fichero, tenemos un sistema que se llama lista negra, ¿vale? En esa lista negra lo que tratamos es precisamente de eso, de bloquear pues, tanto persona física como jurídica que tenga deuda con nosotros o con otra empresa, no realizar contrataciones, ¿vale? Nos va a avisar el sistema de que ese cliente está en la lista negra y no vamos a poder hacer, va a ser en ISP si es bloqueante. Genial. Vale, Ana me escribe por aquí que ha llegado tarde, si vamos a enviar la grabación, sí, ¿vale? A todas las personas inscritas, tanto asistentes como no asistentes, os pasaremos el enlace para que lo podáis descargar y ver tranquilamente y luego cualquier consulta, tanto con Luis Miguel como conmigo, pues podéis contactar, ¿vale? Nada, Ana. Vale, pues si no hay más dudas, lo dejamos por aquí. Por mi parte, Luis Miguel, no sé si tú quieres un mensaje nuevo. Nada, yo, bueno, agradecerle a todos los asistentes por haber venido, por haberse interesado por EasyRed, que estoy seguro que, como dije al principio, ya muchos conozco, ya han sido caras conocidas, que estabais esperando este día para ampliar un poquito la información, y a los que no, estoy seguro que nos vamos a ver muy pronto, vamos a hablar, vamos a avanzar. Os adelanto que no tengáis miedo en pedir una tarifa personalizada. Esto es una herramienta muy, muy económica, ¿eh? Quitaros de la cabeza costes elevados ni nada similar.
Sabemos vuestras tarifas para vuestros clientes, los beneficios que tenéis, los márgenes que tenéis y que evidentemente que no os interese más soportar los impagos que contratar a EasyRed. Así que os invito a que pidáis todos una tarifa personalizada y a partir de ahí sigamos avanzando. Muchas gracias. Perfecto, gracias a vosotros. Pues un saludo también para Paula y Emilio que me han escrito por aquí. Cualquier cosita, lo dicho, es vuestra casa y ahora también EasyRed pues es vuestra casa. ¿Vale?